Seguíamos con las patitas que tenemos que identificar. ¿Por qué motivo digo esto? Porque como dentro del integrado yo no puedo hacer nada, sí tengo que manejarme con las señales que entran y con las que salen. Por eso estamos viendo qué es cada cosa. Con un osciloscopio yo tranquilamente podría medir acá el control de croma. Ahí dice 5,7 volt. Bueno, ese es un nivel de continua medio seguramente. Si yo voy al control de color con el control remoto, lo miro y lo subo y lo bajo, ahí el valor de 5,7 va a subir o va a bajar. Habíamos visto que esto es alimentación. Esto que está aquí, dijimos que era la señal de identificación, ¿recuerdan? Que es esa información que viene del circuito de arriba, que cuando no hay señal de identificación es porque no hay, los bursts son iguales, tanto el de R-I, B-I, como el de -R-I, B-I. Entonces, como si pasa eso, está en NTSC. Después teníamos la pata 16, que dijimos que eran los cristales, que los conmutaba por medio del transitor que está acá abajo. Después teníamos las patas de, esta no me acuerdo, alimentación, no sé qué era esto, no me acuerdo, a ver. Alimentación, aparentemente. Acá tenemos las patas 18 y la 20, que dijimos que era las entradas de las líneas de retardo que salen de las patas de las llaves estas, ya sea la de Paleme o la de Palene. Y por otro lado, la pata 17 creo que era, no, la del tinte, ¿cuál era? Ya se me están cruzando los ojos a esta hora. Es la tercera clase que doy. ¿La del tinte? La del tinte, ¿no? La 19. Ah, la 19, que es para controlar la fase de color. Para NTSC, nada más. Recuerden que todo lo que dice PAL no se controla el tinte. Y de ahí, lo primero que vemos es las salidas de señales de diferencia de color, que en este caso es R-I, G-I y B-I, que es lo que se hace en esa matriz final, donde están los demoduladores y esas funciones que se hacían, que yo les comenté en su momento, que era R-I, B-I se atenuaban, ¿sí? Y después que se atenuaban, se sumaban, y después de esas operaciones se invertía, y ahí aparecía G-I. Y a su vez sale luminancia. En este integrado, luminancia sale, recuerde que viene por acá, y viene del circuito de luminancia, ¿no? Del amplificador de luminancia, donde se le controló el contraste y el brillo. Y se le enclavaron los niveles de negro. Sale con menos luminancia. ¿Por qué? Porque este integrado va a ir a este que habíamos analizado a la salida, y lo que hace es meterle la luminancia a los tres por igual, que acá había un error, ¿se acuerdan? Que estaba medio corrido, bueno, va acá. Los tres amplificadores, estos vuelven a invertir, y de este lado tengo luminancia de nuevo, Y. ¿Por qué? Porque pasa por un amplificador en configuración emisor común, o sea, inversor de tensión. Bien. ¿Qué me queda de esto? El microprocesador. ¿Preguntas de lo que vimos recién? No sé quién habló porque se lo escucha bajito. Sí. También entra lo del micro, que es para el volumen y todo eso. Sí, eso vamos a ver ahora. Va, eso lo vimos. Sí. Ahora vamos a ver las patas del micro que podemos identificar. Rubén, una consulta. Sí. Que estaba buscando, y no sé dónde lo tenía anotado, las líneas de retardo, la de PAL. Sí. Esas actúan solamente cuando la señal es PAL. Sí, tanto en Paleme como en Palene. Hacen lo mismo hacen. Pero, ¿y entonces en NTC qué hacía? No sé. En NTSC, las informaciones estas que van a entrar acá, cuando está el cristal este de arriba, aquí, las señales de la línea de retardo tienen que venir directamente, las dos van a tener que pasar, a ver dónde está el camino, pará. Lo que hace es cortocircuitar las salidas, eso es lo que hace. Que eran, claro, lo hace acá adentro, por eso no se ve. Cuando no hay, claro, por eso es tan difícil darse cuenta.
Porque las señales PAL entran las dos por la misma pata. Pero ¿qué hace? Como las mete acá adentro cortocircuita las dos patas y ya no importa por dónde vengan, nunca va a retardar porque se cortocircuitan la salida de la línea de retardo. De hecho, mirá, está bueno lo que preguntaste. ¿Cómo se convertía un televisor en NTSC antes? Bueno, como lo que venía acá era Palene, ¿sí? Se vendía solamente en Palene, y la gente empezó a comprar Family Game, Atari, Commodore y todos esos jueguitos y todas esas miércoles. ¿Qué pasó? Eran en NTSC. Entonces, ¿qué se hacía? Mandaban el televisor a convertir. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, le poníamos otro cristal acá al lado de Palene, ¿sí? Lo colgábamos acá, le poníamos otro diodito como este, una resistencia y una llave, que es esa llave que se ponía atrás del televisor para que funcione en Palene o en NTSC. Entonces, ya conmutaban los cristales. ¿Y después qué hacíamos? Agarrábamos dos cables de las líneas de retardo de Palene, porque había una sola, ¿no? No había Paleme al principio, y agarrábamos y a estas dos patas las cortocircuitábamos, estas dos. Entonces, la información sale igual por una pata que por otra, tanto por la 14 y por la 15 van ya cortocircuitadas, que no es este caso. Acá entran por separado, y por eso acá dice, ve que dice PAL NTSC Switch, acá ¿qué hace? Cortocircuita las patas estas, la que dijimos hoy, que son la 18 y la 20, y ya no es PAL ninguno de los dos. Entran las dos iguales a los demoduladores, porque no necesita que el oscilador invierta nada. Por otro lado, la señal de identificación no está, por lo tanto, esta llave PAL no funciona más. Fíjense que el flip-flop está acá, cualquier cosa. Yo, la verdad, traté de buscarle la vuelta por todos lados y no pude. Bueno, vamos al microprocesador. ¿Alguna pregunta más? Está bien que preguntaste, por eso se me pasó. Bien. Bueno, el microprocesador tiene un montón de letritas a los costados, pero más o menos hemos visto unas cuantas que ya vemos que están relacionadas directamente con el control del jungla. La de control de volumen la vimos, hace falta explicarla. Va a la pata del control de atenuador que hay adentro del jungla. La de contraste igual, porque iba al circuito de luminancia. La de brillo también iba al circuito de luminancia. Y la de color es la que vimos que iba, creo que al primer amplificador de crominancia o al segundo, no me acuerdo. Al segundo. Bien, esto no se usa y no se usa. Bueno, estas patitas que están acá se utilizan para cuando el televisor es estéreo. Entonces, cuando tiene posibilidades de tomar una señal estéreo, estas patitas se suman a la conmutación del integrado para hacer que funcione el segundo amplificador, ¿sí? O que en realidad que la señal de entrada de los dos amplificadores que tiene se separen y vaya cada señal a cada canal. Eso es lo que hace. La señal estéreo que envía un canal, que envía estéreo, la envía por un piloto que se llama, que es una pequeña portadora que le avisa que es estéreo y separa las componentes. Los primeros televisores estéreo no eran estéreo. Le cambiaban la ecualización a un amplificador. Entonces uno salía más grave y el otro salía más agudo. Así fue. Pero cuando vos tocabas estéreo, cambiaba. La segunda, digamos, generación, ya mandaban las dos portadoras, una para el canal izquierdo, una para el canal derecho, y obviamente una señal testigo que habilita al microprocesador para que habilite los dos amplificadores por separado, y no para que trabajen en mono. Bien. Señal PAL ID. ID es la señal de identificación que decíamos hoy. ¿Se acuerdan que venía de este circuito que está acá arriba? ¿Digo bien? Síganla. Este circuito que está acá es el que recibe de la parte del jungla cuando hay y cuando no hay identificación. Entonces, cambia el estado de este transistor para saber que el microprocesador sepa que está en NTSC o está en PAL. ¿Por qué lo tiene que saber? Porque la señal OSD que sale por acá también necesita saber, o sea, que el microprocesador haga el conteo para que la señal de video que genera salga para campos de 50 o para campos de 60. Ya sea 50 para PAL-N o 60 para PAL-M y NTSC. Esto que está acá es parte de lo mismo, pero no es para el OSD solamente, es también para el conteo de los osciladores internos. Esta información que está acá
Si la siguen, se mezclan los ojos, ¿eh? Acá está. ¿Se acuerdan que venía del transistor este? Que es el transistor, fíjense, que traía del vertical, si acá es 50 o 60. Fíjense que esta pata es importantísima, porque maneja todo, maneja el vertical, la conmutación de las líneas de retardo y de los integrados. Y también le dice al microprocesador que está en 50 o en 60, la norma. No es lo mismo que aquel que lo que hace era, además de meter la señal de identificación para que sepa si es PAL o no, le manda el sincronismo. Le indica si esto está a más A o a más B. Es eso nada más. Bueno. ¿Quién habló? Yo, Gustavo, te hago una pregunta. ¿Qué Sí. pasa si el televisor se va de frecuencia? ¿Se puede ¿Qué parte del televisor? perdemos imagen? ¿Qué parte del televisor? Porque para irse de frecuencia hay un montón de cosas que se pueden ir de frecuencia, pero no es común. ¿Pero qué? La frecuencia de barrido. O sea, ¿la frecuencia de barrido vertical o horizontal? Cualquiera de las dos, cualquiera. Bueno, para que eso pase, los pulsos de sincronismo del canal tienen que estar en otro lado. La única manera que pase eso es cuando cambias de norma y pasa de 15.625 a 15.725 y de 50 a 60. Uh-huh. Pero eso no pasa, porque el canal jamás te va a mandar la señal de sincronismo mal. Ahora, vos me decís, ¿por qué se puede ir de frecuencia? Hay una sola cosa que hace que en este aparato el sincronismo se vaya a la mierda y los dos juntos. Y es este señor que está acá. Porque este cristal es el que fija los dos barridos, tanto el horizontal como el vertical. Y eso no es muy común. Ajá. Ese defecto puede ser cuando los televisores, la imagen corría de arriba hacia abajo. Claro, pero no en este caso, sí. Cuando pasa eso, que se va de arriba hacia abajo, es porque el oscilador en vez de estar en 50, está en 52 o en 48, ponele, y se escapa. Es eso. Pero eso en el caso de los televisores que tienen separados los circuitos de flexión, como el del diagrama en bloque que ustedes vieron, que los tiene separados. Ahí se puede ir el vertical por un lado y el horizontal por el otro, por separado. No en el caso de esto, que los dos dependen del mismo. Si se me va el horizontal, se me va el vertical acá. Ahí es cuando el televisor se pone en mute. Igual que cuando no tiene canal. Porque cuando no tiene canal, estos contadores, por más que cuenten, lo que cuentan, no tienen pulsos horizontales para ponerlos como corresponde. Entonces mutea. Y no nos deja ver toda la lluvia, el ruido blanco que se llama, que es la lluvia, cuando no tenemos canales. Bien. Pata 9. AFT. Recuerden que nosotros tenemos un circuito acá que dice AFT, que era el que tenía un circuito resonante afuera, igual que en el diagrama en bloque. Yo siempre los remito al diagrama para que vean que estamos hablando de lo mismo, que hace que cuando la FI de sonido, de video, perdón, que le llega, ¿sí? No está bien, obviamente cuando eso pasa, este va a detectar mal. Entonces, ¿qué hace? Manda una información, que es esta que vemos acá, y la manda al microprocesador. Ahora bien, ¿cómo lo hace? El sintonizador recibe datos serie, por acá. Esos datos traen también la información de en qué lugar tiene que sintonizar. Cuando sintoniza y por la salida de FI sale una componente que tiene la FI de video en 4575, va por el sistema, este detecta que está bien y por lo tanto hace que por la pata esta le llegue al microprocesador una información que hace que la FT le mande al procesador un OK. Ese OK es el cambio de estado y hace que la señal de datos que le entra por acá, porque esto se está comunicando por datos, que es la memoria, le diga, para tal frecuencia del barrido, cuando hablo del barrido hablo del conteo del procesador, no hablo de la deflexión, en ese valor la tensión de
continua es de 20 volt y equivale a canal 7. Digo cualquier barbaridad, no importa. Este lo memoriza ese dato, serie, y cada vez que yo cambio el canal, lo va a buscar acá y pone al sintonizador por medio de los datos serie en ese valor de continua para la tensión de sintonía, incluso para qué banda, y como la FT ya detectó que en ese valor de la tensión continua la componente de FI de video es 4575, ahí quedó. Si está corrido, que sería el caso cuando la señal serie que sale de aquí no está bien porque la FI no está en 4575, está en 48, vamos a hacer una barbaridad, está muy arriba. Por lo tanto, cuando eso pasa, este tipo que está acá dice, pará, la señal de FI que me está llegando, que viene por acá, está en 48 megas, no está en 4575. Entonces, ¿qué hago? Esto le manda a la FT una información para que corrija al oscilador que está en el sintonizador. Entonces, esa información de AFT viene acá y le sale la información por dato serie, que creo que la pata esta, que va al sintonizador y le dice, loco, está en 48, no está en 45. ¿Qué hace? Hace que el oscilador local del sintonizador se acerque a 4575 en la resta de la señal de antena del oscilador local menos la antena, ¿se acuerdan que hacía en el mezclador? Y lo pone en 4575. Ese proceso dura muy poco, lo suficiente como para que cuando sale la FI en 4575, esta información que sale, ahí sí le dice, tic, AFT, memoriza, y el microprocesador sale por la pata 40 y le dice, ahora sí, pic, y memoriza. Por eso esa pata es importantísima, la de la AFT, para el proceso de sintonía. Si fuera un televisor antiguo es más fácil. Ah, no está, se ve como el orto. Entonces, como no hay memoria, o si hay una memoria es después que nosotros memorizamos, había televisores que uno sintonizaba. Después que sintonizaba y veía bien, memoria. ¿Recuerdan eso? Porque algunos de ustedes deben haber tenido esos televisores. Bueno, en este caso lo hace esta memoria, por dato serie. ¿Qué hacíamos nosotros? Sintonizábamos en el sintonizador con la ruedita. En vez de 4575, como somos usuarios y no sabemos, uy, mirá, está en 4580. Bien, está saliendo mal por acá. Llega acá, este dice, no, está corrida, porque yo recibo FI en 4580 y esto está en 4575. Esta es mi referencia, por eso nunca hay que tocarlo. ¿Qué hace? Le manda una información para que la corrija. Y esto, en vez de ir al microprocesador, iba a un varicap que también está en el oscilador local, que no pudimos ver uno que tuviera los dos varicap en el oscilador local. Siempre vimos uno. Entonces, ¿qué pasa? Le pone en el oscilador local y dice, corregilo. Lo corrige. Cuando apareció en 4575, aparece un nivel acá, ¿sí? Que en realidad, en el usuario anterior, dependía de nosotros. Ese nivel que debería aparecer a nosotros no nos sirve. Somos usuarios. Entonces decimos, ah, acá se ve bien. Había una puertita que uno cerraba después que hacía la sintonía, clac, y el AFT actuaba dentro de un rango de captura. Nosotros nos acercamos como usuarios cerca de 475. No tenemos cómo saberlo. Entonces, como nos acercamos bastante, cuando cerrábamos la puertita del AFT, corregían 4575. O sea que nosotros hacíamos el trabajo que hace el microprocesador ahora. ¿Está? Los que son más jóvenes y no saben de qué hablo, había ruedita en los televisores. Cuéntenle, muchachos, a los más jóvenes. Me contó mi abuelo, sí. ¿Qué que tu abuelo? Bueno. Yo tengo uno en el trabajo, un Hitachi, que tiene 13 canales. Claro. Y tiene el control remoto que lo metés o lo apoyás al costado. ¿Sabés cómo se ve? Oh. Sí, ya sé cuál es. Sí, Adriana Broski decía, Hitachi, qué bien se te ve, decía. ¿Te acordás de eso? Lo que habrá vendido, ¿no? Vos. Bueno. Bueno, acá tenemos, como ven, 3 salidas y 4 entradas. Bien. Esto es lo que hace que funcione el panel de frente a un televisor. Ustedes ya vieron que el panel de frente a un televisor, vamos a sumar, tiene apagado y encendido, on-off. Control de volumen más, control de volumen menos.
control de canal más, control de canal menos, control de definición más y menos, control de color más y menos. Tiene un montón de cosas, ¿o no? Sin embargo, nosotros en el panel de un televisor tenemos 3 o 4 perillitas nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque este circuito que está acá es una matriz. Acá está lleno de dioditos y porquerías y resistencias. Si ustedes desarman el frente de un televisor que tiene control, a un LED, le sacan la parte de control y fíjense que está lleno de dioditos ahí adentro. Muy chiquititos, pero está. A veces tiene un integrado que adentro tienen, en vez de dioditos, transistores y dioditos. Pero bueno, es lo mismo. Esta matriz, como verán, tiene 3 señales que salen y 4 que vienen acá adentro, ¿no? 4 por un lado y 3 por el otro. Esta matriz lo que simplemente hace es, de acuerdo a cómo yo presiono los botones, me pone ceros y unos acá, de tal manera que el microprocesador lo que va a hacer, simplemente, interpretar los ceros y los unos como un lenguaje binario sencillo, pongámosle 001, 010, 011. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo que dentro del microprocesador, donde hay un cristal, que es el cristal que hace que tengamos como referencia, este que está acá, 4 megas, ese cristal tiene un oscilador, lo mantiene constante, y subdivide las componentes del cristal, de esa señal, en valores de acuerdo a cómo funciona el contador. O sea que cada vez que yo modifico los ceros y unos de estas 3 patitas, ¿sí? Y de estas que están acá, obviamente, lo que voy a lograr es simplemente que cambien las funciones del microprocesador. En un momento, 001 capaz es subir color. Una vez que subo color, después 011 voy subiendo y después llego al 100, 101 empiezo a bajar, 110, 111. En definitiva, esto que está de este lado es nada más que el lenguaje de comunicación que tiene el tablero, o la keyboard, así se llama, keyboard, que es el panel frontal de todos los aparatos, sonido, video, lo que quiera, que lo que hace, se comunica con muy poquitos cables, como con datos paralelos al microprocesador, que es lo que entiende el procesador en este caso, y los transforma en datos series, ¿sí? Ya sea para controlar por esta pata 40 el sintonizador, o para hacer que varíen los niveles de continua de estas patas, para que cambie volumen, contraste, brillo o color. Todas estas etapas que están acá, miren, el día que falle una, no sé, se le haya meado un gato un día, al televisor y se la pudrió, pero es imposible que fallen esas cosas. La razón por la que no falla es porque trabaja a niveles de conmutación muy pequeños, corrientes insignificantes. No hay problema, ahí no vamos a encontrar un capacitor reventado como se suelen encontrar en las fuentes. O sea que esto prácticamente jamás da una falla ni por casualidad. Una de las... o sea, estos mismos datos que entran paralelo, ¿sí? Entran por el control remoto, entran al microprocesador, van a la misma caja donde se hace el conteo de estas señales de entrada y también manejan el procesador de la misma manera que se maneja de este lado. O sea, controlar el volumen de acá o controlarlo del control remoto es lo mismo. O sea que acá adentro lo que tenemos, un aparatito que convierte los datos serie que entrega el control remoto en datos paralelos como estos que están acá, que son los que entiende el microprocesador a la hora de separar lo que es control de volumen, control de contraste, control de brillo, control de color, lo que sea. Acá vemos lo que dice tuner y EEPROM. Bueno, acá vemos que tenemos justamente la famosa patita de los 50 o 60. No sé si lo ven. Bueno, necesita la EEPROM saber si está en 50 o 60. Porque una parte de su conteo cambia en función de la norma para lo que es la señal de identificación, sobre todo para lo que es el control de tinte, que en este caso no lo usa.
porque si está en 60 ciclos es muy posible que use el tinte. Y si el microprocesador tiene el control de tinte, cosa que vieron, lo tiene sin usar, creo que lo habíamos visto, ¿no? No figura, ¿no? Sí, el tinte, pero no sé si... Sí, acá está. Es Sí, este. sí. Pero no figura como control. ¿Me explico? Ah. En muchos microprocesadores dice tinte. ¿Eh? Por eso también lo usa. Se usa para un montón de cosas esos. ¿Eh? Me duele la mano, hay humedad. Bueno, ¿Cuál, la esta derecha? patita de tuner ¿La es derecha te duele? la pata, viste que no te ignoro. La pata 21. La pata 21, fíjense que, no, 20 debe ser, a ver que no la veo. 20, Veo 20. menos que un perro con el culo. La 20, ¿ven qué dice? Es esta que está acá, la control set. ¿Eh? Es la que hace que el integrado que está acá, que también tiene un cristal de 4 megas, igual que este, que es de donde parte el conteo de todo el procesador, ¿cómo es? Controle la atención de datos para sintonía. Que es lo que sale por la pata, creo que era la 41, no me acuerdo ahora. Es tan extenso todo esto que te perdés. Y GND, que todos deben saber lo que es, ¿no? No. GND es ground, tierra, masa, por eso la pata está masa. Bien. Vamos a empezar de acá arriba. 5 volt. Alimentación del microprocesador. Simple, ya vimos cómo funcionaba, ¿no? Que venían directamente de la fuentecita de standby, que cuando conectamos los 220 se alimenta permanentemente, aunque esto no esté alimentado. Eso lo vimos la vez pasada. Clear, si la seguimos, es la pata 41. Fijación, clock. Bueno, look no. Fijación, reloj. Es la información de reloj que recibe el sintonizador para el integrado donde está también el cristal. Estos son los datos de entrada y salida, que son data, clock, para este también, y salida, entrada y salida para la memoria. O sea, entra el dato, lo memoriza y sale. Cuando entra es porque lo memoriza y cuando sale porque le dice al microprocesador dónde estoy ordenando yo que quiero que esté. Ya sea determinado canal, lo que sea, lo que yo haya memorizado. Cada vez que enciendo el televisor esta rutina se hace porque el aparato tiene que ponerse a los ajustes que fueron colocados en el momento que se apagó. Yo cada vez que apago el televisor después me tiene que quedar memorizado el volumen que tenía, el brillo que tenía, el contraste que tenía y el control de saturación de color que tenía. System, bueno, si esto lo seguimos, es el cambio de norma. El sistema. Espero que no se me mezclen los cables. Ya se me mezcló la puta que lo parió. O sea, ya sea PAL-N o NTSC. Eso lo habíamos seguido hoy, creo. La pata que hace que vaya PAL-N o NTSC. Simple. Todos los cables tienen van a la alimentación porque hay un divisor de tensión para que aparezca el estado donde está alimentado. Cuando esta pata es 0 es tierra. Y cuando se abre es 5 volt. Porque desaparece la tierra del lado de adentro, ¿no? Porque cuando se pone a masa es porque un transistor mandó a masa la patita desde el lado de adentro. Cuando se abre eso, aparece la alimentación y es el cambio de estado. La patita que dice TV video, esta la habíamos visto también. ¿Se acuerdan que esta patita conmutaba la llave, esta que está acá, por la medio de esto? Para que cambie auxiliar a TV directamente desde la demodulación propia del televisor, de los canales, de la señal de antena. Sincronismo horizontal. H-Sync. ¿De dónde le viene?
¿Vos tenés el circuito, Gustavo, ahí? Ahí lo busco. El original. Sí, acá lo tengo. Fíjate, decime si esta pata es la que viene de ahí. Es una salida de este amplificador operacional, me parece. Sí, va ahí, ¿no? Ahí lo sigo. Recuerden que ese circuito que vimos es el que interpreta la señal de identificación. Sí, es esa. Ah, bueno. Me gustaría saber qué hace acá adentro. Me gustaría saber. Queda para ver. Bien. Int, entrada de datos del microprocesador. O sea, lo que entra desde el control remoto entra como dato serie. Obviamente después eso se transforma en dato paralelo para ir separando las funciones. Esta pata que dice estéreo, acá no se usa porque no es estéreo el aparato. Entonces, fíjense, está A más B directamente a la fuente. Recuerden que acá tengo una fuentecita, que es la que alimenta al procesador, pero también pone un estado constante a la pata 5. Acá yo tengo que tener 5 volts, porque no usa estéreo. Ya lo habíamos visto que esa información es la que manejaban la pata 5 y 6 cuando era estéreo. Pero también se une a la salida de la memoria. Porque la alimenta, ¿no? Ah, sí, polariza. Eso es polarización, nada que ver. O sea, si vos seguís el camino de alimentación, vas a creer que el agua caliente y el agua fría también están conectadas ahí. Porque la realidad es que la alimentación se va por todo el circuito. Y las polarizaciones van, no le podemos dar pelota. O sea, no, porque si vamos al caso, estos 5 volts de acá también van a un montón de lados y sin embargo no tienen nada que ver con la salida estéreo. Ajá. ¿Me explico? Sí. Es alimentación. Hay que separar cuando se lee cualquier circuito qué es alimentación y qué es señal de alterna o qué es una orden, como en este caso. Reset. Bueno, esta es la patita 13, que si van a ver, viene de los 5 volts. ¿Sí? Tiene una fuentecita regulada, con un diodo Zener, y pone acá un voltaje que cada vez que yo enciendo el aparato, esta alimentación no está, aparece de golpe y hace una pequeña rutina muy rápida para llevar al microprocesador al último conteo que se le dio cuando se le puso volumen, contraste, qué canal estaba, porque cada vez que ustedes prenden el televisor, prenden el canal donde había quedado, ¿o no? ¿Sí? Sí. Lo mismo con el control de saturación, con el volumen, con todo. Entonces, el reset hace una rutina que lo que hace, verifica en el procesador que todo esté tal cual estaba en el momento del encendido. Fíjense que no hace otra cosa, más que se le va la alimentación y viene. Esto es lo que hace. Cuando de hecho, hace una... de hecho, no me quiero olvidar, hace un apagado soft de la parte de reset. Por eso van a ver que acá hay un capacitor electrolítico, ¿sí? Que cuando yo apago el televisor y se van los 5 volts de acá, ¿sí? Si lo saco directamente de la línea, ¿no? Porque saben que si lo apago del control remoto, esos 5 volts siguen estando acá, ¿no? Porque vienen de la fuente standby. Bien. Por lo tanto, si yo desconecto la línea, este capacitor, ¿sí? Se va a descargar lentamente, permitiendo que se produzca la rutina de reseteado del procesador durante un ratito, suficiente como para que no entren errores. Esto es como cuando dicen, no saques el USB de golpe cuando se está apagando la máquina, ¿viste? Los informáticos te cagan a pedo. Porque podés joder el USB o podés joder la máquina, el puerto. Eso dicen. Yo me olvido, lo saco a veces así nomás. Bueno, ¿qué otra cosa? Te preguntaba, Rubén, cuando falla la memoria, o sea, que yo apago el televisor y se va todo lo que uno había programado. Lo tenés que programar de vuelta. ¿Tiene algo que ver con, o se puede mandar el reset ese a masa o algo para que vuelva a andar, o se cambia la memoria? Mirá, cuando la memoria está buena y cae en una rutina donde
por alguna razón se borra algún dato, de pronto no te va a dar algo como corresponde. De pronto te arranca con el volumen al máximo, ponele. Sin embargo, hace todo bien. ¿Sí? No, lo único que tenés que hacer es poner el volumen de nuevo, apagarlo y volver a prenderlo y ver si la memoria jode o no jode. Lo más seguro es que no joda, porque puede pasar eso. Puede pasar. El aparato, cada vez que yo lo desenchufo de la línea, ¿sí? Se resetea y vuelve al valor. Bueno, en esos pasos a veces suele ocurrir que cuando se corta la luz a la gente le aparece el televisor todo para la mierda. Es más, en algunos casos, cuando la memoria no anda bien, tiene el televisor funcionando, le manda a escanear los canales, los toma todo y anda al pelo. Cuando se corta la luz la próxima vez, otra vez, aparece en cualquier lado menos con un canal. Entonces, eso es un síntoma de que la memoria está funcionando mal. Es ahí donde la memoria o se borró, no se modificó, se borró. Si vuelve a escanear y vuelven a quedar y sigue funcionando, simplemente se borró. No es un problema de la memoria, de la parte electrónica. Ahora, si cada vez que, una vez que yo lo apague, lo voy a arrancar, lo hago escanear, no toma nada, lo más seguro que sea la memoria. En ese caso, saco la memoria y pongo otra. La cargo en el programador que van a hacer en el curso ustedes por medio de Sergio, que se lo va a dar. La cargan ahí, van a la compu, que no necesitan una computadora en el taller de gran capacidad, con cualquier cosa chiquitita